Buenos días, mi nombre es Denise Holguín, soy investigadora predoctoral de la Universidad Pompeu Fabra y el día de hoy voy a comentar algunas consideraciones teóricas y experiencias de aula en torno al fomento de la interculturalidad en la clase de español para inmigrantes. Desde el punto de vista teórico, podríamos decir que la educación intercultural se encuentra en una posición janusiana, haciendo referencia a Jano, aquel dios de la mitología romana, que podía ver en varias direcciones o tener varias perspectivas. Así podemos ver cómo desde los documentos normativos de la enseñanza del español en general y de la enseñanza de español para hablantes migrantes en particular, la interculturalidad suele relacionarse como una serie de habilidades o competencias que el alumno como hablante intercultural debe ser capaz de desarrollar, y esto implica ser capaz de identificar aspectos de la nueva cultura, establecer puentes entre una cultura de origen y la de los otros países, o percibir similitudes y diferencias entre sus propias culturas nacionales y la de este país, en este caso España, o del país al que migran, ¿no? Esta posición o esta visión de la cultura normalmente se relaciona con culturas nacionales y el estudiante se posiciona entonces en medio de esas dos culturas nacionales generalmente homogéneas, lo cual implica entonces una visión particular del estudiante como del proceso de enseñanza y aprendizaje y de la cultura y la interculturalidad misma. Se trata de una visión parcial y generalmente estereotipada de los estudiantes, en tanto que su cultura se relaciona con su nacionalidad y se ponen de manifiesto las carencias de este estudiante que a través de un proceso de enseñanza y aprendizaje más que todo instrumental se suelen suplir. Por lo tanto, es una visión más positivista de causa-efecto de este proceso, que, como nos recuerda el profesor Félix Villalba Martínez, es común que esta enseñanza de español para inmigrantes se realice entonces desde concepciones asistenciales y compensatorias, orientadas a paliar esas carencias que se suelen atribuir a los inmigrantes. La visión de cultura e interculturalidad también se considera entonces desde un punto de vista esencialista, en el que se relaciona entonces una lengua o una nación con una cultura y que normalmente se muestra como con características neutras. Es así como en estos ejemplos, como los inmigrantes que realmente tienen una necesidad casi obligatoria de aprender a vivir y comunicarse en otra cultura, cultura 2. Entonces vemos como estas dos culturas contrapuestas, ¿m? Una concepción culturalista o esencialista de la cultura. Aquella visión entonces de la interculturalidad contrastaría con una nueva visión, la visión de la interculturalidad renovada, que como Atienza y Aznar denominan, se entiende como un proceso de construcción, de interacción de subjetividades y de construcción misma de la identidad. Desde este punto de vista, el estudiante se ve ya de una manera más compleja, con identidades múltiples y con una riqueza de individuo plurilingüe y pluricultural que enriquece positivamente su proceso de aprendizaje de la lengua. La enseñanza es, por tanto, un proceso formativo, antipositivista y más interpretativo, y de corte reflexivo. Así, la cultura y la interculturalidad no se ven como desde la concepción de dos culturas distintas, homogéneas y separadas, sino que se toma como un entramado de aspectos de identidades fluidas, dinámicos, que relacionan lo nacional con lo local y con lo global, que están ideológicamente cargados y que a partir de las cuales se construyen las identidades mismas. Ya desde un punto de vista práctico y metodológico,
Muchas veces no nos es como profesores fácil discernir de qué manera podemos realmente sobrepasar esta visión esencialista o culturalista de la cultura y de la interculturalidad, cómo movernos hacia realmente fomentar una visión renovada de la interculturalidad, una visión más dinámica, fluida, desde las perspectivas múltiples, desde la reconstrucción de la identidad, el cuestionamiento, el posicionamiento ideológico, cómo llevarlo al aula y cómo realmente fomentarlo con actividades. Sabríamos que parte de lo que tendríamos que hacer es fomentar esa observación de una realidad cultural como fenómeno complejo, diverso e ideológico, fomentar una actitud reflexiva y el pensamiento crítico, entre otros. En esta presentación entonces queremos mostrar una experiencia que tuvimos en una intervención didáctica con estudiantes adultos inmigrantes en una ONG de Barcelona de nivel B1, que fue en torno a la fecha 12 de octubre o Día de la Hispanidad. Para ello, entonces, se invitó a los estudiantes a asistir a las manifestaciones o a los encuentros que tuvieron lugar en esta fecha en dos lugares distintos y con dos objetivos distintos, pero en torno a la misma fecha y a la misma, entre comillas, celebración, ¿no? A los estudiantes se les invitó y se les propuso recoger material audiovisual de cuestiones que les llamara la atención, participar de la manera como quisieran como observadores o participar activamente en las actividades que allí se proponían. Y también, bueno, recoger el material para luego traerlo a la clase y discutirlo con los compañeros. El resultado entonces fue una serie de audios, de videos y también de imágenes que los estudiantes recopilaron durante la asistencia a estos eventos que tuvieron lugar en las calles de Barcelona. Y que luego trajeron al aula para comprenderlos, para debatirlos y para comprender un poco lo que sucedía allí. Se pudieron dar cuenta que eran dos eventos distintos, con objetivos distintos, con poblaciones quizás distintas y con reivindicaciones muy diversas. Este material fue muy rico y nos permitió aprender, reflexionar, contrastar y debatir ideas. Lo primero que hicimos fue mirar el vocabulario, construcciones también gramaticales que hay allí, y luego se pidió a los estudiantes que reaccionaran también frente al contenido, que explicaran un poco quizás en sus palabras y quizás se posicionaran como qué les había parecido interesante y también que contrastaran un poco estos dos eventos. Los estudiantes trabajaron entonces en pequeños grupos y pudieron comentar lo que veían allí, las fotografías que veían, y se ve que a partir de sus discursos los estudiantes pudieron cuestionar conceptos. En este caso, por ejemplo, Aisha cuestionaba el concepto de descubrimiento y se posicionaba diciendo que la palabra descubrimiento no le parecía del todo bien, develando algunas cuestiones hegemónicas, de visiones hegemónicas y relaciones de poder. También Mónica se posicionaba al hablar de cuál pancarta le gustaba y por qué, y se veía cómo transformaba sus esquemas previos de lo que ella antes pensaba que era la celebración del Día de la Hispanidad en España como una fiesta de unión nacional, pero que había visto que en realidad no era tan así y se había encontrado con una realidad que le había hecho transformar sus propios esquemas. Esta actividad también fomentó la exploración de las construcciones de identidades, en este caso las identidades nacionales, y asociándola con derechos ciudadanos. Vemos cómo Amit reconstruye su identidad como extranjero cuando dice nosotros como extranjeros no tenemos derecho para entrar con ellos, esta es la política de ellos, no podemos gritar. También Aisha
compartía sus reflexiones en tanto que decía que los extranjeros, si viven aquí y afecta su vida, también deberían tener estos derechos. Estas reflexiones sobre la identidad nacional, también se vieron reflejadas entonces en las conversaciones que sostenían los estudiantes en torno a la construcción de la identidad en general, y cómo, por ejemplo, Dasha sentía que la identidad no es algo que se construye solamente de manera interna, sino que también los otros, la mirada de los otros, participa en esa construcción propia de la identidad. Hablaba entonces de cómo la familia turca de su barrio, que llevaba 3 generaciones aquí, pero para los vecinos serán siempre turcos y nunca serán catalanes. En esas conversaciones también se veía la necesidad de sobrepasar un poco la identidad nacional. Cuando Víctor, por ejemplo, hablaba de lo bonito sería que pudiéramos decir somos terráqueos, somos de la tierra, ese sentimiento de humanidad común. Otro de los aspectos que se fomentó en esta actividad, esta conversación en los estudiantes, fue la reflexión sobre la situación de orden mundial, desvelar posibles relaciones de poder, hacer interconexiones entre diferentes fenómenos locales y globales. Y en ese sentido, Aisha comentaba que el efecto de la colonización que ella veía allí en las pancartas que se estaban discutiendo, lo veía que tenía un efecto hasta ahora y en su país, relacionado con el estatus que tienen allí las lenguas, el inglés y el hindi, en el que muchas personas quieren hablar inglés y hay menos personas que quieren hablar el hindi. Da algunos ejemplos y lo toma como una forma de colonización que perdura hasta ahora. De la misma manera, Yamal le comentaba que sí, que este estatus de las lenguas y estas relaciones de poder de las lenguas también lo ve aquí cuando siente que si no hablas bien castellano, pues te dicen que no eres de aquí, que eres extranjero. Y en fin, el contrastar diferentes perspectivas de un mismo fenómeno cultural, como fue las, las manifestaciones del 12 de octubre, pues a través de esto los estudiantes pudieron justamente reconocer que una misma realidad cultural puede verse desde diferentes perspectivas, que la cultura no es una cultura homogénea relacionada solamente con una nacionalidad o con un país, sino que va más allá, que hay diferentes perspectivas, que diferentes personas de diferentes países pueden reaccionar de manera diferente y pueden vivirlo de manera diferente. Es así como Amir concluye que para él este día 12 de octubre no solamente es un día para comentar sobre el descubrimiento, independencia o la colonización, sino que él ve que como es un día que diferentes personas de diferentes maneras usan para llevar mensajes diferentes, ¿no? Esta sería como la conclusión de un análisis desde diferentes perspectivas. Y así podemos ver que esta pequeña actividad logró fomentar en los estudiantes diferentes actividades como posicionarse, transformar esquemas, cuestionar conceptos, explorar la construcción de identidades nacionales, etcétera, como acabamos de ver, lo cual contribuye quizás a una visión del estudiante de una manera más compleja y menos parcial, en el que el estudiante además es agente, portador y constructor de culturas, una visión de una cultura también en construcción. El proceso de aprendizaje y enseñanza de la lengua también se ve no solamente de una perspectiva formativa y reflexiva, sino también experiencial, en el que los estudiantes o en el que se fomenta el pensamiento crítico de los estudiantes y una visión de cultura y de la interculturalidad de una manera menos estática y más fluida, dinámica, en el que lo local está relacionado con lo nacional y también con lo global, que está realmente ideológicamente cargado y que se pueden observar relaciones de poder y a través de la cual se construyen las identidades mismas de las personas y de los grupos. Esta es solamente una pequeña muestra de una actividad
con la que quisimos fomentar la visión de la interculturalidad desde una perspectiva de la interculturalidad renovada, que esperamos poder comentar más a fondo y quizás debatir en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.